Según varios relatos de todo el mundo, existe una especie de reptilianos que habitarían en ciudades subterráneas. Esta especie de seres reptilianos intraterrenos, según una información filtrada en Internet, sería originaria de la Tierra, cuando los dinosaurios reinaban sobre el planeta. Esta especie humanoide reptil habría avanzado de una especie de dinosaurios que caminaban sobre dos patas, hasta convertirse en lo que son actualmente. Según explican en la entrevista, la reptiliana Lacerta se refugiaron en el mundo subterráneo ante la llegada de seres alienígenas invasores, los cuales crearon al ser humano como esclavo. Esta especie reptiliana nativa del planeta Tierra son muy territoriales y defienden sus hábitats subterráneos atacando a quien se acerque demasiado. Según explica la reptiliana Lacerta, hay varios grupos de reptilianos. Unos son pacíficos y no se entrometen en los asuntos humanos. De vez en cuando envían a algún miembro de la especie a estudiar a la civilización humana. Se camuflan en la civilización ya que tienen la facultad de manipular mentalmente a los seres vivos y hacerse ver como un ser humano normal. Después están los reptilianos intraterrenos que colaboran con el lado oscuro, con la corporación Arconte, y que habitan en bases subterráneas con humanos que también forman parte de la corporación Arconte, como por ejemplo militares o científicos, realizando experimentos y trabajos de todo tipo, sobre todo genéticos, de ADN. También existen los reptilianos interdimensionales, que habitan en dimensiones paralelas a esta, y desde las cuales se alimentan de los seres vivos, y reptilianos alienígenas que proceden de la constelación de Orión y Draco. Existe una gran cantidad de especies reptilianas y con diferentes objetivos. En esta ocasión relataré 3 casos de encuentros con reptilianos intraterrenos, donde los desafortunados humanos que se toparon accidentalmente con ellos acabaron mal, como la mayoría de las veces ocurre, ya que mayormente la raza reptil es agresiva y territorial. Es peligroso toparse con ellos. El primer caso ocurrió en la década de 1940. En 2008, el Ministerio de Defensa británico desclasificó un archivo titulado Correspondencia de objetos voladores no identificados. El informe contiene información detallada sobre ufología. Pues bien, dentro del documento de 318 páginas hay un extenso capítulo titulado El misterio de la iniquidad expuesto, la realidad de la raza de la serpiente y el origen subterráneo de los ovnis. Varios encuentros sorprendentes de primera mano se describen con gran detalle. Uno de estos, particularmente aterrador, tuvo lugar en la ciudad obrera de Dixonville, en Pensilvania. A principios de la década de 1940, 2 inspectores de minería recibieron una llamada urgente sobre un túnel que había colapsado. Fueron al lugar del accidente, donde 15 mineros del carbón permanecían atrapados sin poder hacer nada. Lo que sucedió durante la misión de rescate marcaría a los inspectores el resto de sus vidas. Al descender a la mina, los socorristas vieron una viga rota rodeada de rocas y escombros. Sobre los escombros esparcidos había un cuerpo sin vida de un minero. Los investigadores quedaron perplejos por la disposición del lugar del accidente. Un derrumbe de ese tamaño no era lo suficientemente peligroso como para matar a alguien. Una inspección más minuciosa de la víctima por el equipo médico reveló anomalías terribles. El minero fallecido tenía marcas de garras hechas por un depredador desconocido. Mientras los oficiales de rescate continuaban explorando con el máximo cuidado, aparecieron más cadáveres. Todos los mineros fallecidos poseían heridas idénticas a las encontradas anteriormente. Todos habían sucumbido a un mismo tipo de depredador por la similitud de las marcas de las heridas en todos los cuerpos hallados. A pesar de rastrear el laberinto de túneles subterráneos, no hallaban a los mineros que seguían desaparecidos. Más personal de rescate se unió al grupo de búsqueda con la esperanza de recuperar a posibles supervivientes. Los trabajadores de emergencia rastrearon meticulosamente el extenso sistema de túneles. Cada hora que pasaba, comenzaron a perder la esperanza de encontrar a alguien con vida. A pesar de la caída en picado de la moral, los 2 inspectores continuaron su búsqueda. De repente tropezaron con un túnel misterioso dentro de la guarida cavernosa. Después de adentrarse por ese túnel a unos 800 metros, un estruendo resonó por toda la gruta. Un derrumbe dejó a los inspectores de rescate atrapados. El personal cercano escuchó el estruendo y se apresuró a ayudar a los allí atrapados. El grupo de rescate excavó febrilmente en un intento por liberar a los inspectores. El equipo perforó la densa grava y llegó hasta sus angustiados compañeros. De repente, uno de los inspectores atrapados sintió detrás suyo un rugido misterioso y un aliento caliente en su cuello.
El pánico se apoderó de él y quedó completamente paralizado por el miedo. El compañero del inspector observó lo que estaba pasando detrás de él. Era una criatura enorme con escamas. Vio que esta criatura huía rápidamente al darse cuenta de que había sido vista, y el inspector, que se había dado cuenta de esta presencia monstruosa, exclamó con horror lo siguiente: «Esa cosa no es de este mundo». Ante este encuentro, todos los mineros y equipos de rescate salieron de la mina despavoridos y en estado de shock. Debido a la naturaleza de este incidente, el suceso permaneció clasificado durante casi 40 años. El 14 de julio de 1974, un periódico regional publicó un artículo sobre la misteriosa masacre subterránea. El segundo caso es el siguiente y ocurrió en Vietnam. Curiosamente, hay otro caso ocurrido en Vietnam de encuentro con entidades reptilianas muy parecidas al de la película de Predador. En 1970, un cabo del ejército de los Estados Unidos fue estacionado a 30 millas de la zona desmilitarizada en el sur de Vietnam. Este cabo, con el apodo John, y su equipo se encargaron de construir campamentos en toda la región. Una noche estaban patrullando la zona en busca de tropas enemigas. Después de marchar a través de una densa maleza, el grupo notó un movimiento disperso cercano. Cada hombre instintivamente se preparó para los revolucionarios armados. Mientras se agazapaban, se podían ver borrones esporádicos de movimiento rápido en el oscuro valle que tenían delante. A los 15 minutos, la actividad cesó, por lo que continuaron caminando. La luz de la luna llena iluminó el accidentado terreno mientras John avanzaba tranquilamente. Frente a él había rocas y cantos rodados apilados de forma poco natural junto a una ladera en la que había una gran entrada. Sus bordes lisos parecían haber sido realizados por una poderosa maquinaria. Creyeron que esta entrada inusual podría conducir a un depósito de suministros del Vietcong. John y sus compañeros se acercaron al pasaje para investigar. De repente, un hedor pútrido, similar a la carne podrida, cubría el ambiente. Varios hombres vomitaron y salieron fuera de la cueva. Sin inmutarse, John apuntó su linterna hacia el interior de la guarida. Una espesa niebla envolvía la gruta y obstruía su visibilidad. El bosque se volvió ominosamente silencioso cuando un profundo estruendo sonó de lo más profundo de la cueva. Una intensa sensación de temor latía en sus venas, y cuando miró a los otros soldados, sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. De repente, algo dentro de la cueva comenzó a moverse y surgió una figura. De pie ante el escuadrón horrorizado, había dos humanoides reptilianos de unos 2 metros de altura y realizaban silbidos guturales. John describió a estos seres como lagartos erguidos, con piel escamosa brillante. Poseían rasgos serpentinos y grandes ojos amarillos. Las entidades vestían túnicas con capucha verde. Los soldados, aturdidos por el miedo, abrieron fuego. Una vez que el humo de las armas y los impactos de las balas se disiparon, se dieron cuenta de que los reptilianos habían desaparecido. Creyeron que se habían escapado hacia el interior de la caverna, pero era imposible que en milésimas de segundo y sin ellos percatarse hubieran escapado tan rápidamente. Parecían haberse volatilizado. Después de la terrible experiencia, John permaneció en las Fuerzas Armadas durante muchos años. Al retirarse del sector federal, decidió presentarse públicamente y explicar su caso. Los investigadores recibieron múltiples formas de identificación que verifican su registro militar y creen que está diciendo la verdad. Aunque este incidente suena increíble, los documentos desclasificados describen numerosos encuentros con reptilianos subterráneos hostiles. John no es la primera persona en observar a estos escurridizos seres, y ciertamente no será la última. Durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, han habido varios encuentros con estas entidades. Además, personas muy respetadas en todo el mundo, desde ingenieros gubernamentales hasta oficiales de policía, se han encontrado a estos seres reptilianos intraterrenos. Los denunciantes corren el riesgo de perderlo todo al compartir sus historias, tratándolos de locos y siendo despreciados por la mayoría de la gente incrédula e ignorante. El siguiente relato es alucinante. En enero de 2005, Matt trabajaba como representante de servicio al cliente para United Airlines. Se cansó de la monotonía de su trabajo. Como nativo de Chicago, el joven estaba acostumbrado a los sombríos inviernos del Medio Oeste, pero ese invierno fue particularmente frío y añoraba un clima más cálido. Una noche Matt
compartió sus frustraciones con unos parientes que vivían en Luisiana. Durante la llamada telefónica le dijeron que debería considerar la idea de mudarse a Nueva Orleans, que en la ciudad necesitaban urgentemente más agentes de policía debido a la gran reciente escalada de crímenes. Con el tiempo, Matt aprobó los exámenes para acceder a la Academia del Cuerpo de Policía de Nueva Orleans. Una cálida noche de verano dormía en su apartamento de Orleans. De repente se despertó aturdido y se dio cuenta de que su ropa y el lugar no le eran familiares. Parecía que estaba a bordo de un vagón de un tren con muchas otras personas que no conocía. Con el corazón acelerado, el asustado cadete intentó averiguar dónde estaba y cómo había llegado allí. Mientras estrujaba desesperadamente el cerebro en busca de información, hubo un fuerte golpe y el vehículo de repente se detuvo. Los pasajeros aturdidos salieron por la única puerta abierta que había y se dirigieron a una especie de muelle de carga. Cuando Matt salió, al darse la vuelta, se dio cuenta de que el vehículo era una extraña nave con forma de cigarro. Aturdidos, entraron lentamente al edificio que tenían enfrente. Cuando los ojos de Matt se acostumbraron a la oscuridad del interior del lugar, tenuamente iluminado, el miedo se apoderó de él. De pie, ante el perplejo Matt, había un grupo de criaturas reptilianas. Eran de una altura promedia de unos 2 metros, ojos de color amarillo dorado oscuro con pupilas verticales, garras afiladas y colmillos, escamas de color marrón verdoso brillante, hocico corto. Con todos los viajeros acorralados dentro de la enorme estructura, Matt avanzó con cautela. De repente estos seres sacaron armas y apuntaron a los allí petrificados por el miedo. Se produjo el caos cuando la multitud indefensa se dispersó frenéticamente. Segundos después, los asaltantes armados dispararon sus armas y cegadores destellos de luz iluminaron el lugar. Durante la terrible experiencia, Matt fue golpeado y se desorientó. La fuerza del disparo, dijo él, que era comparable a un taser combinado con energía de microondas. Una revelación horrible cayó sobre el desconcertado oficial. Estos reptilianos estaban usando a seres humanos para practicar tiro al blanco. Según el extraño testimonio de primera mano de Matt, estuvo involucrado en un evento de secuestro masivo. Eventualmente descubrió que el incidente tuvo lugar a cientos de millas de su casa en Nueva Orleans. Cada persona presente trabajaba como policía o como personal militar. Sin saberlo, a todos se les había asignado roles cruciales en una operación de entrenamiento meticulosamente planificada. Los agresores reptilianos necesitaban a presas vivas para practicar técnicas de control de disturbios. Aunque el episodio fue bastante angustioso, ninguno de los participantes resultó gravemente herido, según pudo averiguar más adelante. Otros ejercicios de reptilianos utilizaron habilidades telequinéticas y varias modalidades de curación. Matt afirma que los gobiernos mundiales son conscientes de la existencia de estas criaturas. Semanas después del incidente ocurrió el desastre de Katrina, cuando un destructivo huracán de categoría 5 asoló la región. Aunque muchos de sus colegas evacuaron, el policía novato se quedó con la esperanza de ayudar a las víctimas. 2 años más tarde tuvo un grave accidente automovilístico que lo dejó con lesiones graves. Después del accidente, Matt cambió a un trabajo menos exigente físicamente. Al dejar la policía, el denunciante decidió presentarse públicamente para contar su experiencia. Cree que otros no hablan porque no quieren poner en peligro sus pensiones y temen las posibles repercusiones. Hasta el día de hoy, Matt continúa encontrándose esporádicamente con estos misteriosos seres.